Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver cómo utilizar una memoria EEPROM externa. En el video anterior vimos cómo utilizar la memoria EEPROM interna que trae el microcontrolador para almacenar información, pero como pudimos notar tenía algunas limitaciones, por ejemplo la capacidad de memoria, el tiempo de vida que solo soportaba 100.000 escrituras, entre otras cuestiones. Pero existe otra alternativa para poder almacenar información utilizando el mismo tipo de memoria, y eso será a través de una memoria EEPROM externa. ¿Qué ventajas vamos a tener con utilizar una memoria EEPROM externa? Pues vamos a tener mayor capacidad para almacenar información, la velocidad para leer y escribir información, los ciclos de borrado y escritura, y para eso vamos a utilizar la memoria EEPROM modelo 24LC256, la cual va a tener las siguientes características. La primera nos dice que la capacidad de almacenamiento va a ser de 256 kilobits, a diferencia de la memoria EEPROM interna del microcontrolador, pues la capacidad máxima era de 256 bytes. En este caso, utilizando esta memoria, la capacidad va a aumentar y ahora va a ser de 256 kilobits. También nos dice que va a trabajar a una velocidad de reloj máxima de 400 kHz. Y aquí viene lo interesante, que esta va a soportar más de 1 millón de ciclos de borrado y escritura, a diferencia de la memoria EEPROM interna del microcontrolador, pues estábamos limitados a que por celda soportaba 100.000 ciclos de escritura, pero ahora utilizando esta memoria EEPROM externa, pues se va a tener más de 1 millón de ciclos de borrado y escritura. Esta sería una gran ventaja. Y también nos dice que se va a comunicar con el protocolo I2C, o sea que se va a utilizar los pines de SDA y SSL para comunicarse con este tipo de memoria EEPROM. Y por último, el voltaje de operación va a ser de 2.5 hasta 5.5 volts, o sea que esta memoria EEPROM es ideal incluso para trabajar con microcontroladores que se alimenten con 3.3 volts. Ahora, para poder utilizar la memoria EEPROM externa, vamos a utilizar una librería para poder realizar lecturas y escrituras. Esta librería te la voy a dejar en la descripción del video para que la puedas descargar e instalar en el compilador, y va a tener únicamente 3 instrucciones. Con la primera se va a inicializar la memoria EEPROM. Con la segunda instrucción se van a poder escribir datos. Como pueden observar, los parámetros son la dirección y el dato, algo similar a las instrucciones anteriores que se estaban utilizando para la EEPROM interna. Y por último, esta instrucción va a ser para leer la información que se encuentra almacenada dentro de la memoria EEPROM, y el único parámetro va a ser la dirección. Como te mencioné, esta memoria EEPROM se va a comunicar con el protocolo I2C, por lo cual se van a tener que realizar estas conexiones. Tiene que llevar las resistencias en pull-up, y de esta forma es como se debe conectar la memoria EEPROM externamente. Con los pines 4 y 8 son para alimentar la memoria EEPROM, con los pines 5 y 6 son para el protocolo I2C. El pin 7 también debe estar conectado a GND, y con los pines A0, A1 y A2 se va a asignar la dirección en la memoria EEPROM. En este caso, estos pines se van a conectar a GND porque así lo requiere la librería. En este caso, solo lo voy a simular, ya que por el momento no cuento con la memoria EEPROM para poder realizarlo en físico, pero con la simulación va a ser más que suficiente. Pero si tú cuentas con la memoria EEPROM, tendrías que realizar estas conexiones para verificar que esté funcionando. Vamos a pasar al primer ejemplo. Para este ejemplo vamos a tomar el mismo código que vimos para la memoria EEPROM interna para almacenar los números del 1 al 10 en las posiciones 0 a 9. Lo único que va a cambiar va a ser lo siguiente. Primero, aquí se declaran los pines de SDA y SSL en donde va a estar conectada la memoria EEPROM. En este caso son los pines C4 y C3. Se utiliza la directiva para configurar el I2C, y posteriormente se incluye la librería para el manejo de la memoria EEPROM externa 24LC256. Dentro del programa principal se inicializa la memoria EEPROM con esta instrucción. Después se muestra este mensaje para indicar que los datos se están escribiendo dentro de la memoria EEPROM. De la misma forma se tiene un bucle for para almacenar los datos en las posiciones 0 hasta la 9 de la memoria EEPROM externa. Y con esta instrucción se van a escribir los datos del 1 al 10 en las posiciones 0 a 9 dentro de la memoria. Y una vez que se realiza el proceso de escritura dentro del bucle while, se realiza el proceso de lectura de esos datos mediante este bucle for, y lo que se hace es leer los datos que se encuentran almacenados en las posiciones 0 hasta la 9 de la memoria EEPROM externa, y para eso se utiliza esta instrucción. Y una vez que se lee ese dato, se va a almacenar en esta variable, y esta variable es la que se va a imprimir en el puerto serial con un retardo de 150 milisegundos. Por último se agrega un salto de línea para que los datos no se vean pegados, y bueno, prácticamente con esto se estarían escribiendo datos en la memoria EEPROM externa, y a su vez estarán leyendo esos datos que se encuentran almacenados en las posiciones 0 a 9 de la memoria EEPROM externa. Vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona.
Como pueden observar, aquí están las conexiones de la memoria EEPROM modelo 24LC256. Ahora voy a darle play a la simulación. Primero se muestra este mensaje para indicar que los datos se están escribiendo en la memoria EEPROM y como podemos observar ahora se están imprimiendo los datos que se encuentran almacenados en la memoria EEPROM en las posiciones 0 a 9 y como podemos observar funciona correctamente. Para este caso únicamente se están almacenando datos de tipo numérico, pero supongamos que ahora queremos almacenar un texto y que ese texto se muestre de la misma forma en el puerto serial. Entonces ese va a ser el ejemplo que vamos a ver a continuación. Ahora para este ejemplo vamos a almacenar un texto dentro de la memoria EEPROM externa. De la misma forma se tiene la configuración, se incluye la librería para el manejo de la memoria EEPROM externa modelo 24LC256 y como vamos a manejar cadenas de caracteres pues se va a incluir la librería string.h. Después se declara el siguiente arreglo, el cual va a contener el texto que se va a guardar en la memoria EEPROM externa. Después se crea otro arreglo para poder escribir esos datos en cada posición de la memoria EEPROM externa. Dentro del programa principal se inicializa la memoria EEPROM externa. De la misma forma se va a mostrar el siguiente mensaje para indicar que los datos se están escribiendo dentro de la memoria EEPROM y con este bucle for se van a ir almacenando cada uno de los caracteres que se encuentra en este arreglo y esos caracteres se van a almacenar en cada posición de la memoria EEPROM. En este caso, como el texto contiene 4 letras, pues las posiciones en las cuales se va a almacenar cada uno de los caracteres va a ser de la posición 0 hasta la 3 y para saber la longitud de ese texto pues se utiliza la instrucción strlen, la cual viene incluida en la librería string.h y esta función lo que hace es obtener el tamaño de este arreglo. En este caso el tamaño será de 4 y así dependiendo del texto que se vaya a almacenar va a ser la cantidad que va a tomar esta variable para poder almacenar cada uno de los caracteres en las posiciones requeridas y posteriormente se coloca el carácter que se va a almacenar en la posición correspondiente. Una vez que termina este ciclo pues lo que sigue es realizar la lectura de esos datos para que al final el texto se imprima correctamente. Dentro del bucle while se tiene este bucle for, de la misma forma se obtiene el tamaño del texto, en este caso es de 4 y utilizando esta instrucción se va a leer el dato almacenado en cada posición de la memoria EEPROM, en este caso será de la posición 0 hasta la 3 y después utilizando el arreglo buffer pues se van a ir almacenando los caracteres para que al final se pueda mostrar el texto completo y a su vez se van a estar imprimiendo los caracteres que se encuentran en las posiciones 0 hasta la 3 de la memoria EEPROM externa. Todo esto con un retardo de 150 milisegundos y una vez que se realiza todo el proceso de lectura se va a imprimir el texto completo que se encuentra almacenado en el arreglo buffer. Se coloca tanto %s porque es una cadena de caracteres y se coloca el arreglo que se va a imprimir y después de eso espera 500 milisegundos para que nuevamente se ejecute el ciclo de lectura y se imprima el texto completo a través del puerto serial. Entonces con esto se estará almacenando un texto dentro de la memoria EEPROM externa. Vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. Las conexiones son las mismas. Voy a darle play a la simulación. Se muestra este mensaje indicando que los datos se están escribiendo en la memoria EEPROM y como pueden observar se imprime cada uno de los caracteres y al final se muestra el mensaje completo. Como pueden observar funciona correctamente y de esta forma pueden almacenar cualquier texto utilizando una memoria EEPROM externa y de esta forma lo van a poder hacer. Y bueno, esto ha sido todo, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.